Vamos a comenzar nuestro curso de ecuaciones diferenciales con algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que se ve, por ejemplo, así. Una derivada, tenemos una variable dependiente, una variable independiente, y luego tengo alguna función que depende de x y de y. Resolver una ecuación diferencial significa que al final podamos decir que nuestra función y, que está metida aquí en la derivada y aquí también, es igual a algo y que este algo cumple con esta condición. Por ejemplo, para esta situación, para esta ecuación diferencial, mi y debería de ser e a la 5x al cuadrado. Lo podemos comprobar. Si derivo la y, esta y respecto de x, voy a tener la exponencial por la derivada de lo de arriba, siguiendo la regla de la cadena, y eso es 10x por e a la 5x al cuadrado. Pero e a la 5x al cuadrado vuelve a ser y, así como está aquí. Entonces esto es 10x por y. Es la ecuación diferencial que teníamos. Significa que esta es la solución. Y como vemos, podemos decir que la y es igual a algo que depende de x nada más. Podemos clasificar nuestras ecuaciones diferenciales con tres categorías. Las podemos clasificar por tipo, por orden o por linealidad. Si las clasificamos por tipo, vamos a tener dos ecuaciones ordinarias. Aquí estoy utilizando la abreviatura en inglés, Ordinary Differential Equations, y ecuaciones parciales. Las ecuaciones ordinarias incluyen solamente derivadas ordinarias o derivadas absolutas. Por ejemplo, este es un ejemplo de ecuación ordinaria. Voy a tener nada más derivadas de una sola variable independiente porque la función solo depende de una variable independiente. Por ejemplo, si tengo otra función que depende de una variable independiente, solo tengo derivadas ordinarias. Pero también voy a tener ecuaciones diferenciales parciales cuando tenga tal vez alguna función que depende de más de una variable independiente. Por ejemplo, aquí pues puedo tener la derivada parcial de y respecto de x, pero también la derivada parcial de y respecto de z. Y notemos que aquí estamos escribiendo con un símbolo diferente a las derivadas parciales. No es una delta griega, la delta se ve más como un patito, sino que es un símbolo que se aplica para las ecuaciones diferenciales parciales. Podría tener más de dos, por ejemplo, algo así, y entonces puedo tener derivadas parciales respecto de cada una de estas variables independientes de esta manera. Hay diferentes tipos de notación y es bueno que estemos familiarizados con todas. La más común es la de Leibniz, que es la que hemos estado utilizando. Aquí la primera derivada se escribe de y en dx. La segunda se escribe d2y en dx2. A veces se pone dx, se dice dx al cuadrado, pero para evitar confusiones, porque este no es un cuadrado, es una derivada. Estoy derivando dos veces. Simplemente lo ponemos como d3y en dx3 y así nos vamos. Y la derivada enésima de y, después de derivar n veces, se escribiría así. También tenemos la notación de primas, que es un poquito más práctica, porque en vez de poner dy en dx, simplemente ponemos y'. La segunda derivada de y en x sería y'. La tercera, y3'. Pero a partir de aquí ya no es muy práctico seguir poniendo rayitas, así que la cuarta derivada se pondría y4 con paréntesis para evitar confundirnos y que no pensemos que es y a la cuarta. Así nos vamos, esta sería la quinta derivada. Y por último, la enésima derivada se pondría así. También tenemos la notación de Newton, la notación de punto. Esta es más común cuando estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, y punto sería la derivada de y respecto del tiempo. Y2 puntos sería la segunda derivada, y3 puntos también. Aunque usualmente en problemas donde nos interesa el tiempo como variable independiente, pues es muy raro que incluso lleguemos a la tercera derivada. Usualmente nos quedamos en las primeras dos derivadas. Si fuera movimiento, esta sería la velocidad y esta sería la aceleración. Y por último, la notación de subíndices. En este caso es más común para derivadas parciales. Supongamos que tengo una función que depende de más de una variable. Entonces la derivada parcial de u respecto de x se escribe en esta notación como u sub x. La segunda derivada se escribe como u xx. Y en teoría así nos seguiríamos, aunque nuevamente usualmente solo nos quedamos en la segunda derivada. La derivada de u respecto de z en esta notación sería simplemente u sub z y así. También podemos clasificar a las ecuaciones diferenciales, ya sea ordinarias o parciales, por orden. El orden se refiere a la derivada,
al orden de la derivada. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos este 4, pero este no es el orden de la derivada, esta es una potencia. Aquí estoy calculando la derivada, y luego la elevo a la cuarta potencia, pero este de aquí sí es el orden de la derivada. Esta es la derivada segunda de y entonces esta sería una ecuación de segundo orden, depende del orden de la derivada. Cuando tenemos ecuaciones de primer orden, o sea, tal vez algo como dy en dx igual a alguna función, que tal vez depende de las dos, podemos escribir esto de otra manera, que se llama forma diferencial. La forma diferencial es algo que depende de x y y multiplicado por dx, más otra cosa que depende de x y y multiplicado por dy igual a 0. Esta forma diferencial es equivalente a la forma usual de una ecuación diferencial y a veces nos permite trabajar mejor la ecuación. Un ejemplo, si tenemos 6xy por dy en dx más x cuadrada más y cuadrada igual a 0 y lo quisiéramos escribir en forma diferencial, bueno, lo primero que podríamos hacer es, bueno, aquí estoy siendo muy informal, simplemente para llegar al punto. Matemáticamente hay que utilizar la regla de la cadena, pero básicamente hacemos esto. Multiplicamos por dx, tengo 6xy dy más x cuadrada más y cuadrada por dx igual a 0. Y esta sería la forma diferencial. Si lo comparamos, tengo algo que depende de x y y multiplicado por dy, sería esto, más algo que depende de x y y multiplicado por dx y sería esto. Si clasificamos ahora a las ecuaciones diferenciales por linealidad, vamos a escribir la forma general de una ecuación lineal. Una ecuación lineal, ecuación diferencial ordinaria, vamos a ponerle ordinary differential equation, o sea que solo tiene derivadas absolutas, en general se va a ver así. Un coeficiente enésimo que depende de x multiplicado por la derivada enésima de y más otro coeficiente n-1 que es una función de x multiplicado por la derivada n-1ésima de y respecto de x. Luego así me voy hasta que llego a la primera derivada. Hay un coeficiente a1 por la primera derivada de y respecto de x, luego un coeficiente a0 por y aquí se me acabó el espacio, pero esto del otro lado va a ser igual a una función de x. Si puedo escribir a mi ecuación diferencial justo de esta manera, es lineal, y si no, pues no es lineal. Algunos ejemplos. Si tengo 1 menos y por y' más 2y igual a algo, en este caso, bueno, esta es la forma general de una ecuación lineal y en la primera derivada yo debería de tener como coeficiente algo que solo dependa de la x y sin embargo aquí tengo algo que depende de la y. Esta y es diferente de esta. Este de aquí sería el término siguiente y en este caso no hay problema porque el coeficiente puede ser una función de x pero también puede ser un número. En este caso 2y corresponde a este término y esto corresponde a la función g de x, pero como esta que sería el coeficiente a1 no depende de x, es un término no lineal y eso hace que toda la ecuación sea no lineal. Otro caso sería la segunda derivada de y respecto de x más seno de y igual a 0. En este caso, este término sería el término con segunda derivada. El coeficiente aquí simplemente es un 1, no hay problema, pero este término sería el término que va con la y. Y en este caso, en vez de tener y por algo que depende de x, tengo una función que no es y, es una función no lineal, no es una línea recta. Así que esto es también una ecuación no lineal. Y por último, vamos a poner este ejemplo. La cuarta derivada de y respecto de x más y cuadrada igual a 0. En este caso es más evidente. Este término debería de tener aquí un coeficiente y si lo tiene es un 1, no hay problema. Aquí el coeficiente es un 1 también, pero el problema es la misma función porque en vez de tener una y, que es una función lineal, tenemos una función cuadrática. Así que esto también es una ecuación no lineal.